Ruego que pasen por acá. Ahora, mi hermano Francisco. Está dentro de la soteriología, es una de las ramas de la doctrina de la salvación que tiene muchas ramas, muchas aristas. Y es importante porque es la doctrina que nos revela la razón por la cual usted y yo somos perdonados de una manera gratuita. Y vamos a mirar que el precio no es tan gratis como parece. Fue gratis para nosotros, pero no fue gratis para el Señor. Entonces vamos a mirar Gálatas capítulo 3, versículo 10 hasta el 14. Acompáñame a leer ahí, por favor. 3, 10 hasta el 14. Dice así: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en este libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Vamos a orar. Señor, te pedimos que esta mañana nos hables. Gracias por ponerte en nuestro lugar. Gracias por darnos tu palabra para que podamos entender y también saber, informarnos de todas estas cosas que pasaron, que tienen que ver directamente con nuestro perdón y que quizás a veces ignoramos. Ayúdanos a reflexionar esta mañana en tu palabra y más que cualquier cosa a estar agradecidos por lo que hiciste. Ayúdanos a prestar atención, que podamos estar bien atentos a lo que tú vas a hablar a través de tu palabra y que, Señor, podamos salir de este lugar esta mañana animados, esperanzados, de saber que no hay absolutamente nada que podamos hacer para pagar, pero que tú ya lo pagaste, Señor. Gracias porque sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien y que esto es a los que conforme a tu propósito hemos sido llamados. Ayúdanos porque necesitamos entender que todo lo que sucede en nuestras vidas tiene un propósito eterno. Y Señor, gracias por salvarnos y por perdonarnos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. La sustitución penal. Estamos viendo la serie El Evangelio de la Gracia y durante todos estos domingos anteriores lo hemos comparado con la esperanza falsa de la justicia por las obras, ¿cierto? Que es desafortunadamente el argumento que un gran porcentaje de personas en el mundo tienen a su favor, supuestamente para estar en la presencia de Dios cuando ya no estén en este plano terrenal. Entonces la gente calcula y dice: como yo soy buena persona, como yo soy buen estudiante, buen trabajador, como yo no he matado a nadie, como yo no robo, pues Dios me salvará, ¿cierto? Y eso se ha convertido en el argumento de justicia propia, es decir, de alguna manera, cuando yo me muera, Dios me tendrá que perdonar. Por alguna de las buenas razones que yo tengo a mi favor, Él me perdonará por alguna de esas. La mala noticia es que no es así. Vas a ir al infierno si sigues pensando de esa manera. Y vas a recibir el castigo que tus obras van a declarar que hiciste. Nada. Porque la palabra de Dios nos dijo que de acuerdo al estándar de las obras de la ley, nadie será salvo ni será perdonado. Para los judíos y los judaizantes que habían entrado en las iglesias de Galacia, pues les resultó muy fácil inducir a los nuevos creyentes a pensar: sí, claramente tienes que creer en Jesús, pero tienes que hacer las obras de la ley también, porque si no, pues no te vas a salvar, ¿cierto? Pero vamos a mirar que nuestra posición bíblica es que todo aquel que busca justificarse por las obras va a permanecer, según el texto que leímos, en algo que se llama maldición.
Entonces yo no sé si de pronto lo habías calculado de esa manera, pero el intentar salvarme por mis propios méritos, en vez de lograr una bendición para mi vida, la Biblia misma declara que estoy bajo maldición. Y vamos a mirar de qué se trata esa maldición y por qué Dios utiliza esas palabras tan fuertes hablando de la ley. Pero Cristo tomó esa maldición para otorgar gratuitamente una bendición prometida por medio de la fe a los de la fe de ¿quién? Según el texto que leímos hace 8 días. De Abraham, ¿cierto? La misma fe que tuvo Abraham para salvarse es la misma fe que tenemos nosotros para salvarnos y es la misma fe que en el futuro tendrán los demás habitantes de la tierra para salvarse. Porque no hay otra forma de hacerlo. No hay méritos humanos suficientes para justificar el perdón delante de Dios. No hay ninguno. La idea central del pasaje es demostrar que la ley jamás fue dada para justificar al pecador, sino que al contrario, la ley revela la culpabilidad del pecador y que la única manera de recibir la bendición prometida a Abraham es por medio de la obra sustitutiva de Cristo. Por eso se llama la sustitución penal. En 1912 ocurrió una de las tragedias marítimas más conocidas de la historia. ¿Usted sabe cuál fue? Se hunde el gran y ostentoso Titanic. Lo interesante es que muchos pasajeros permanecieron tranquilos durante largos minutos porque confiaban en la seguridad del barco. Unos días antes de inaugurar y de entregar el Titanic, una de las personas que lo construyó dijo la siguiente frase: ni Dios podrá hundir este barco. Así que les ofrecieron un parte de suma seguridad y ellos confiaron en esa tranquilidad que les ofrece estar arriba de un vehículo que los lleva y los trae de cualquier lugar a cualquier lugar sin que nada pase. Habían puesto su esperanza en una obra humana. Pero mientras ellos estaban ahí, pensaban, estamos en el barco correcto, estamos seguros, pero ¿sabe qué? Su confianza era falsa. Cuando el casco del barco empezó a llenarse de agua, ya no importaba cuán millonarios eran y cuánto habían pagado por el boleto para estar a bordo. ¿Sabía cuánto costaba un pasaje para estar a bordo del Titanic? Quizás el sueldo de toda su vida. No importaba cuán elegantes eran sus camarotes o cuántas normas se habían implementado para la seguridad durante el viaje. Solo existía para ellos ahora una esperanza de subir a bordo de un horrible y apestoso salvavidas. ¿Sabe que eso es lo mismo que pasa en el plano espiritual? Miles de personas creen que llegarán al cielo porque son religiosas, porque intentan vivir bien, porque no le hacen mal a nadie, porque se esfuerzan, porque trabajan, porque estudian, porque van al gimnasio, porque no dicen malas palabras, porque no beben, porque no se drogan, porque intentan obedecer en cierto modo los mandamientos. Quizás algunos piensan que porque asisten a una iglesia de vez en cuando o regularmente, o quizás porque sirven en ella y quizás porque hacen más cosas buenas que malas, van a ser salvados de su pecado. Pero Pablo escribe en Gálatas precisamente para destruir esta falsa seguridad. Los judaizantes habían dicho lo siguiente: Cristo se ayuda, pero la ley es la salvación. Y Pablo le responde: no, Cristo no complementa la ley, Cristo reemplaza completamente el camino de la justificación que ustedes tenían en mente. Y no es porque la ley en algún momento haya sido el instrumento de Dios para salvar a alguien, nunca lo fue, sino que en la mente de los judíos, como no querían aceptar la idea de que Cristo era el único Salvador, pues para ellos era mucho más fácil decir: tú te puedes justificar a ti mismo obedeciendo la ley. Hay dos únicos caminos, posibles. Uno es la justicia por las obras y el otro es la justicia por la gracia. Pero el problema es que estos dos caminos no nos conducen al mismo destino, como quizás alguien pensaría,
sino que uno conduce a maldición y el otro a bendición. Desde el inicio de la carta, Pablo está defendiendo un solo evangelio. Los falsos maestros no estaban negando completamente a Cristo, sino simplemente le estaban añadiendo algo. Como ya hemos visto, quizás esa sea la base doctrinal del 90% de las creencias religiosas en el mundo. Es que tienes que creer en algo, pero tienes que hacer algo. Y esa es la base de la salvación por el esfuerzo humano. Pero vamos a ver que la sustitución que Cristo ejerce sobre la humanidad para que pueda ser salvo es más grande de lo que pensamos. Ellos decían, debes creer en Jesús, pero también guardar la ley de Moisés. Ese pequeño pero destruía completamente el evangelio. En el capítulo 3, Pablo comienza preguntándoles quién los fascinó y luego les dice, ¿recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Ahora, en los versículos 10 al 14, Pablo presenta 6 citas del Antiguo Testamento para demostrar que la propia ley misma enseñaba que nadie será justificado con ella. Entonces, Pablo va a hacer algo que comúnmente hace en todas sus cartas, y es mencionar porciones del Antiguo Testamento para hablarle a los que conocían el Antiguo Testamento, ¿cierto? Siempre Pablo, y Jesús hizo lo mismo, le habló a la gente desde lo que conocía, desde lo que entendía muy bien, desde lo que sabía. Jesús utilizó parábolas de campesinos. ¿Por qué? Porque los judíos eran campesinos, su poder económico era agrícola, ellos sabían sembrar la tierra, ellos sabían criar animales. Y Pablo va a hablarle a estos hermanos de esta iglesia en la cual hay judíos desde el mismo Antiguo Testamento, porque a ellos y para ellos la única autoridad realmente hasta ese momento era la ley. ¿Por qué? Pues porque el Nuevo Testamento no estaba escrito. Así que es lo que conocen, es lo que saben, es lo que entienden. Y Pablo tiene que recordarles y darle el sentido correcto a algo que solamente ellos conocían en la letra. Y esto me llama mucho la atención. No hay pasajes en la Biblia que usted al día de hoy ha leído y no tienen todavía mayor sentido que solamente las letras ahí escritas. Porque no le hemos dado el sentido correcto y hemos malinterpretado muchos de ellos. El punto 1 es, todo el que busca justificarse por la ley permanece bajo maldición de Dios. Todo aquel que busca justificarse por la ley permanece bajo la maldición de Dios. Aquí Pablo inicia con una frase y una declaración que quizás a los oídos de algunos puede ser muy fuerte, contradictoria o devastadora. Porque dice aquí, todos los que dependen de las obras de la ley, esto en el versículo 10, están bajo maldición. Ahora, ¿cuál es la maldición de la cual Pablo está hablando aquí? ¿Cuál es la maldición que se menciona? No está diciendo que la ley en sí misma sea maldición para el hombre. De hecho, si ustedes miran, hay cientos de pasajes en el Antiguo Testamento que nos hablan de los beneficios de obedecer la ley de Dios, ¿cierto? Dicen los salmos que el hombre que es correcto en su corazón meditará en la ley de Dios de día y de noche. Así que recibe una bendición aquel que medita en la ley de Dios. Lo que tenemos que también hacer diferencia es que la ley en la Escritura es mencionada en dos formas. Una, estrictamente la ley, es decir, los mandatos de Dios a Moisés para el pueblo de Israel, y obviamente en un alcance extraordinario a nosotros también. Pero en otro sentido, cuando se habla de todo el conjunto de la palabra de Dios, el salmista se refería a la ley de Dios. ¿Cuánto amo tu ley, por ejemplo?, decía el salmista. No se está refiriendo a la ley en sí misma de los mandamientos, sino a todo el conjunto de la palabra de Dios y en un énfasis en los 5 primeros libros de la Biblia que nosotros tenemos. Pero observe que aquí Pablo no está diciendo que algunos que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, sino que la palabra ahí es, ¿qué dice el versículo 10? Dice algunos, ¿qué dice? Todos. Entonces,
Pablo está citando un versículo que está en Deuteronomio, diciendo, maldito todo aquel que no permaneciere, y dice que todos los que dependen, y escuche bien que la palabra clave ahí es dependencia. ¿Cuál es la clave para la salvación? Dependencia, porque cuando yo creo, dependo de, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes trabajan en una empresa? Levanten la mano. ¿Cómo sabes que el día 30 te va a llegar el sueldo? Eso se llama fe. El hecho de que hayas firmado un contrato no dice que ellos van a tener la capacidad del día 30 de pagarte el sueldo. ¿Sí sabes eso, cierto? El día 29, el dueño de la empresa puede ir a la superintendencia o al Ministerio de Trabajo y a la Cámara de Comercio y declararse en insolvencia económica y enviar un comunicado a todos sus empleados a decirles, lo siento, no hay plata, no les podemos pagar. Se puede. ¿Qué pasaría con los 30 días que usted trabajó? Esa platica, pero tú tienes fe que eso va a pasar, ¿cierto? Tú dependes de ese dinero, ¿cierto que sí? Con ese dinero que te van a pagar, tú ya tienes distribuido la ofrenda, el arriendo, los servicios, todo lo que ya sabes que tienes en tu presupuesto ya está dependiente de que me paguen el sueldo. Eso es creer. La salvación depende de nuestra fe. Pero Gálatas en el versículo 10 está llamando la atención a todos aquellos que dependen de las obras de la ley. Y les dice que todos los que dependen de las obras de la ley, todos aquellos que dependen de ello, están bajo la transición del versículo 9 al versículo 10 es una transición fuerte. Porque dice el versículo 9, ¿qué dice el versículo 9? Que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Fíjese que es un contraste directo y son dos palabras que son directamente antónimos, ¿cierto? Bendición y maldición. Entonces, por un lado dice que solo se necesita fe para ser bendecido y solo se necesita depender de la ley para estar en maldición. No es difícil ver cómo estos cristianos creían que vivir bajo la ley les traía bendiciones. Y no me malentienda. Y de hecho ni juzguemos a los cristianos de la época, porque ¿cuántos de ustedes se saben el Salmo 119 de memoria? Ninguno, porque es muy largo. Pero el versículo 1 dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. ¿Sabe qué significa bienaventurados? Bendecidos con creces todos aquellos que andan en la ley de Jehová. Entonces, dígame si no se podían sentir bendecidos aquellos que confiaban en la ley de alguna manera. Pues para ellos representaba cierto grado de bendición, ¿cierto? El perseguir la ley, el perseguir lo bueno, el perseguir lo recto delante de Dios, de una u otra manera nos va a traer bendición, ¿sí o no? Claramente. Una pregunta para los creyentes, para los cristianos de esta época. ¿Trae bendición el obedecer la ley o no? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Trae bendición al creyente o no? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Trae bendición o no trae bendición? Póngase a mirar cada uno de los 10 puntos del decálogo y dígame cuál de esos no traería bendición a su vida. De una manera bien directa, sí que trae bendición a nuestras vidas. El problema está cuando yo creo que haciendo eso me voy a salvar. Es ahí donde la maldición viene y se transforma. Entonces, lo que era bendición para mi vida, ahora se transformará
en mi propia maldición. ¿Por qué? Porque la ley en sí misma puede traer bendiciones, pero no puede ser usada como el instrumento para ser aprobado por Dios. Porque la ley no trae obediencia, lo que trae es maldición. ¿Me entienden? A pesar de que la ley me conduce a obedecer, la razón por la que obedezco la ley es lo que está mal enfocado. Yo no debería obedecer la ley para que me traiga bendición. Yo obedezco la ley porque ya recibí bendición. Es ahí donde hacer énfasis, y el salmista decía, oh, cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Él se refería directamente a la ley de Moisés, ¿o se refería a toda la escritura? Podría haber una contradicción en la Biblia en este caso, donde dice que debemos obedecer la ley, pero por otro lado nos dice que es una maldición si la tenemos en cuenta. Cuando Pablo dijo que los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, no quiso decir en sí que la ley es mala o que la palabra de Dios está mal. Simplemente quiso decir que nunca tuvo la intención de ser la forma en la que el hombre se salva. Nunca Dios desde el principio tuvo la intención de decirle al hombre o de comunicarle que esta era la forma en la que se iba a salvar. Siempre les dijo, buscadme y viviréis. El que haga estas cosas vivirá, pero no les dijo que viviría para siempre. Por eso les fue necesario hacer la representación en el tabernáculo y luego en el templo de traer un animal que moría en el lugar de todos ellos, independientemente si habían o no cumplido la ley. ¿Se dan cuenta cómo desde el principio ya estaba bien claro que alguien iba a tener que morir en el lugar de un pecador para que sus pecados fueran limpios? Porque, ¿qué pasa? Dios había podido decir, en lugar del sacrificio, en lugar del Cordero Pascual, haber dicho, el día tal vamos a celebrar la Pascua y todos aquellos que hayan cumplido la ley hasta ese momento no tendrán que asesinar al Cordero, solamente los demás. Pero ¿quiénes tenían que matar al Cordero para pedir perdón por sus pecados? Por un año y poner la cabeza encima de la cabeza, la mano, en representación de que ese Cordero va a llevar mi pecado. Todos los israelitas tenían que hacerlo, o alguno se libraba. Cuando pasa la muerte, están en Egipto y pintan el dintel con la sangre del Cordero. Dios dijo, los que hayan obedecido la ley, tranquilos, no pinten. No. ¿Por qué? Porque la ley no es la que justifica, es la fe en aquello que estaban haciendo. Entonces, por esa razón es que la ley debe quedar clara en nuestra mente y en nuestro corazón. No sirve para salvar, no sirve para justificar, no sirve para santificar a nadie. Dios le enseña a Pablo y él sabe que nunca podríamos guardar la ley, por lo que Dios instituye el sistema sacrificial junto con la ley para que ambos apunten a Jesús y nos conduzcan a Él. En el versículo 10 dice que todos los que dependen, y si los que subrayan la Biblia, subraya esa palabra dependencia. ¿Sabe qué es depender? Lo que usted está haciendo en este momento. Muchos de ustedes están intentando dormir sobre una silla que usted no sabe si se va a romper. ¿Sí es así o no? ¿Cómo sabe usted que la silla no se va a romper? ¿Por qué está seguro de que la silla no se va a romper? Las del campamento eran Rimax y se rompieron 6. ¿Cierto, chicos? Y solamente se sentaban y ¡puf! Porque las sillas tienen un tiempo de vida útil. Así que llega un momento en el que ya final no va más. Entonces puede que usted esté sentado sobre una silla que está al final de su vida útil, pero usted muy tranquilo está cerrando los ojos y diciéndole al sueño que por favor lo atrape. De esa misma manera, depender de Jesús es descansar por completo en que Él y solo Él
me puede salvar. Observe que en el versículo 11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Y usa una palabra luego de esa coma que me llama mucho la atención, es evidente. ¿En qué le hace pensar que es evidente? Cuando usted utiliza la palabra evidente, ¿en qué lo hace pensar? Certero, que está aquí, o sea, es como todos los que están ahí atrás me pueden ver aquí. Yo sé que el púlpito es alto, el computador no me ayuda mucho, pero algo de mí se alcanza a ver. Es que no nacimos con mucha estatura. Pero soy evidente para ustedes, ¿cierto que sí? Pues fue muy evidente aún para los judíos del Antiguo Testamento, era evidente que la ley no podía justificarlos porque en cuanto más se esforzaban por cumplirla, más rápido llegaban al incumplimiento de ella. Por eso me encanta predicar el evangelio desde la ley, ¿sabe? Cuando voy a una plaza y tengo que hablar en un micrófono, lo que voy a hacer siempre va a ser invitar a la gente a pensar, ¿cuántos de los mandamientos has cumplido? Y empezamos uno por uno y la gente se empieza a rascar la cabeza. Y uno que otro empieza a decir, no, grave, ya con el primero ya perdí. ¿Sabe por qué? Porque esa es justo la obra que hace la ley en nosotros. Es revelar el corazón incapaz de cumplir las exigencias de Dios. Por eso es que dice en el versículo 11 que es evidente que por la ley ninguno se justifica. Entonces Pablo lo que está haciendo es traerle a la mente de la persona que está pensando que es Cristo más las obras y les dice, bueno, venga, pensemos de una manera lógica. ¿Cuántos mandamientos estás obedeciendo? Y la gente empieza a pensar, a ver, número 1, amar a Dios sobre... No lo estoy amando sobre todas las cosas. Número 2, y número 3, y cuando llega al final de la lista, se va a dar cuenta que muy probable en 8 o 9 ya perdió. Entonces, ¿es evidente o no es evidente que por las obras no te vas a salvar? ¿Es evidente que no vas a poder hacer nada que complete la satisfacción que Dios necesita para perdonarte? No se puede. Entonces sí es evidente, es muy fácil de comprender. ¿Sabe qué es lo que pasa con el ser humano? Que no queremos comprometernos con Dios. Por eso es que usted viene a la iglesia solamente de vez en cuando, porque usted no quiere compromiso. ¿Por qué no venimos no solamente a la iglesia, sino porque no leemos la Biblia todos los días? Porque usted no siente que ese sea un compromiso necesario. ¿Por qué no oramos todos los días? Porque no creemos que sea un compromiso necesario. Y es porque usted piensa que entregarle el 2, 3, 4 o 5% de su vida a Dios es suficiente para que Él lo perdone, pero Dios nos pide el 100. No podemos traerle una porción de nuestras vidas. La única manera en la que Él va a perdonar todos tus pecados es cuando le entregues toda tu vida, no por partes. ¿Por qué Dios entonces dice que es evidente que la ley no justifica a nadie? Pues porque la ley exige una obediencia absoluta, no parcial. Pablo cita aquí este pasaje de Deuteronomio diciéndonos que no basta con obedecer la mayoría de los puntos de la ley. ¿Cuántos de ustedes me podrían decir a ciencia cierta y de pronto con mucha humildad, pero también con verdad, que pueden obedecer más de 5 mandamientos? De los mandamientos usted dice, yo estoy obedeciendo 5. ¿Alguien? No sean modestos. ¿Ninguno? 4, menos. Bueno, de pronto usted no levanta la mano porque no conoce los mandamientos y eso sería mucho peor. 3 mandamientos, alguien que pueda decir, yo creo que estoy obedeciendo 3. Muy bien, gracias hermano. Por favor. Es que el hermano me mira los apuntes y así no se vale. ¿Cuántos obedecen 2? 2, ¿está bien? ¿Alguien obedece 1? No basta con esforzarse por obedecer.
No basta con intentar obedecer, no basta porque la gente dice, no, es que yo estoy intentando acercarme a Dios. Eso no le sirve, hermano. Porque para ser salvo, para estar en la familia de Dios, usted no puede estar cerca de Cristo, usted debe estar en Cristo. La ley no lo califica a usted y a mí por promedio. Venga, a ver, miramos a este chino cómo se portó. A ver, listo, sí. Medianamente se comportó más o menos bien, era más o menos una buena persona, entonces sí, aprobado. Bienvenido a mi reino. ¿Usted cree que el Señor va a hacer eso? Cuando Él envió a su Hijo para morir en la cruz del Calvario, para que usted se rindiera por completo, ¿Dios lo va a aceptar a usted por medio hacer algo bueno? ¿Le parece justo eso? Un solo pecado convierte al hombre en transgresor de toda la ley. Y ya el hermano Raúl leyó la cita que yo iba a leer. Porque ese era precisamente el propósito de la ley, enseñarle al hombre que no puede, que no sabe, que no entiende. No hay justo ni aún uno. No hay nadie que quiera venir a Dios. El propósito de la ley no era salvar, sino mostrar el pecado. Y Pablo nos enseña en Romanos que la ley funciona como un espejo. Un espejo que revela de usted. No le voy a decir que se vea al espejo hasta ahora. Piense en la mañana, cuando usted se levanta, ¿qué revela de usted el espejo? ¿Qué digo, hermano? La verdad. En el espejo no hay filtros de Instagram. En el espejo no hay modo belleza de celular. Cuando usted se mira al espejo, usted ve primero toda su suciedad, ¿cierto? Tal cual como se levantó, así se ve. Usted se ve las imperfecciones que más tarde cubrirá con el maquillaje, pero ahí todas se ven. Usted ve sus lunares, su nariz torcida, sus ojos pequeños, sus orejas grandes. Usted ve todo. ¿Qué le puede ocultar usted al espejo? ¿Quién es el más bonito? Un espejo nunca te limpia de la suciedad, nunca la elimina. De la misma manera, la ley no puede, no es capaz de eliminar la culpa, solamente la revela. Por eso Pablo cita el pasaje en Habacuc que dice que el justo por la fe vivirá. Y aquí hay un contraste, la ley dice, haz esto. ¿Qué dice el versículo 12? La ley no es de fe, sino que dice que el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. La fe dice haz, la fe dice cree. ¿Qué es más difícil? ¿Hacer o creer? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos dicen que es más difícil hacer? ¿Cuántos creen que es más difícil creer? ¿Sabe cuál es la razón por la que la gente no viene a Cristo para salvarse? Porque les resulta más difícil creer que hacer. No pueden concebir en su mente la idea de que únicamente por fe, solo creyendo, o sea, yo no tengo que hacer nada. ¿Es en serio? No, eso no es cierto, eso es mentira. ¿Cómo me vas a decir eso? En muchos ámbitos cristianos aún se predica desde el púlpito a la gente que no puedes creer que solamente la fe es suficiente, tienes que obrar. Pero el versículo lo dice claro, el justo por la fe vivirá. No dice por la fe y las obras. Y luego cita Levítico y dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellos. Está hablando explícitamente de la ley. La ley siempre demanda hacer, el evangelio demanda no hacer. Qué diferencia tan enorme y qué bendición para nosotros entrar en el conocimiento de un verdadero evangelio que nos dice, lo que necesito es que no hagas nada. ¿No le da descanso eso? ¿No le da tranquilidad de saber que el Dios de los cielos le pide a usted que se quede quietico y no haga nada? Que descanse en su poder, que descanse en su grandeza, que descanse en su señorío, que descanse en su sacrificio.
que descanse en la capacidad que Él tiene para limpiarlo de sus pecados y cargarlo limpiecito hasta su gloria en el último día? A mí eso me da todo el descanso y toda la paz que un hombre necesita. Por eso el pasaje dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Porque la ley no me da paz. La ley me da intranquilidad. La ley me pone a pensar en cuántas veces tengo que cumplir esto para poder salir aprobado. La fe y la gracia me dice, no tienes que hacer nada porque yo ya lo hice. Imagínate un hombre intentando cruzar el océano sobre una cuerda, dando unos pasos extraordinarios en los que todo el mundo lo aplaude. ¿Supieron de un hombre que en el centro cruzó de un edificio a otro colgado sobre una cuerda, cierto? Eso fue hace muchos años. Pero imagínense que alguien está cruzando el océano completo y él va dando unos buenos pasos y va muy bien, tiene perfecto equilibrio y todos lo admiran, pero tiene un resbalón y cae. Nadie diría que bien caminó durante varios metros. Todos dirían, no logró llegar. Es así como funciona la ley. La ley no te premia por el esfuerzo. La ley no va a entender cuánto hiciste bien, sino que va a medirte y decir, ¿cruzaste o no cruzaste? Y eso es algo que la ley, o más bien que ningún ser humano ha logrado, ¿o sí? Si nos evaluamos por la ley a la luz de la historia, ¿algún hombre podía haber dicho, yo lo logré? ¿O podrías decir de algún hombre, él lo logró? ¿Obedeció por completo toda la ley desde el inicio de su vida hasta el final? ¿Sabe por qué los bebés lloran? A veces por hambre, a veces por frío, a veces les duele la panza, a veces por nada. ¿Sabe por qué lloran por nada? Por rebeldía, por su pecado. Así que no podemos decir que un bebé desde que nace no ha cometido pecado. Porque el solo hecho de reclamar atención para mí y solo para mí, aunque ya cubrí todas mis necesidades, está gritando que yo soy un pecador que necesita de Cristo. Entonces ni un solo día hemos vivido en la ley. Así que ningún hombre en la historia podrá decir que otro alcanzó cumplir la ley al completo. Todas las religiones están basadas en el mérito humano, pero todas las religiones inevitablemente terminan bajo maldición, la maldición de la condenación. Porque no importa cuánto usted le sirva a alguien, no importa cuántas oraciones haga, no importa cuánto le dé a la caridad, si usted depende de sus obras para ser aceptado por Dios, permanecerá bajo la maldición de la condenación. Y vamos a ver el segundo punto que nos da el paso al título de estar bajo la maldición y de la sustitución de Cristo sobre nosotros, y vamos a entender por qué es que la salvación es tan grande y por qué valió tanto. Miren lo que dice el versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros, ¿qué dice ahí? Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Este versículo constituye el corazón puro del Evangelio. Y es que Cristo nos redime de la maldición de la ley, es decir, Él nos compra de la maldición de la ley, Él nos exime del castigo que la maldición de la ley iba a otorgarnos. El mundo de ira de Dios que iba a caer sobre nosotros no cayó. Redimir significa comprar pagando un precio. ¿Cuál fue el precio que pagó? Ahí dice, haciéndose ¿qué? Maldición. ¿Por quién? Por nosotros.
Pablo vuelve a citar otra vez Deuteronomio diciendo, maldito todo el que es colgado en un madero, porque era una ley del Antiguo Testamento que ningún hombre debería morir de esta manera, porque si moría así fue porque fue maldito por los hombres, de la misma manera indirecta, maldito por Dios. Si usted era un delincuente y llegaba hasta tal punto de no obedecer los mandatos, podía ser colgado en un madero. Y eso para usted era la peor humillación, no solamente para usted, para su descendencia. ¿Sabe qué se contaba en las historias luego en las reuniones familiares? Usted tenía un tío y ese tío murió colgado en un madero. ¿Sabe qué pensaba todo el mundo de ese tío? Ah, terrible, fue lo peor que pudo pasar en nuestra familia, qué deshonra. No en vano Dios permite que Cristo muera en un madero. En el Antiguo Testamento, el cuerpo colgado representaba que esa persona estaba bajo el juicio divino, no solamente bajo el castigo de la ley humana, sino bajo el castigo de la ley de Dios. Cristo no murió por ser maldito en sí mismo, sino murió tratado como el maldito que usted y yo éramos. Y aquí es donde aparece esta doctrina gloriosa de la sustitución penal. No solamente Cristo muere por nosotros, sino que muere en nuestro lugar. Y esto es lo que le da más relevancia a la muerte de Cristo. Porque Él no solamente muere para que tú seas salvo, sino muere porque tú merecías el castigo de la ira de Dios. Y la única manera en la que la ira de Dios iba a ser calmada era que uno totalmente justo y perfecto se subiera a esa cruz y recibiera la maldición que todos los hombres merecían recibir. Es decir, la ira de Dios que correspondía a nuestros pecados cayó completamente sobre él. Dios no ignoró el pecado, hermano. Eso es algo que tenemos que tener bien claro. Cuando la Biblia dice y declara que todo el que cree será salvo, no está diciendo que Dios va a eliminar y a olvidar el pecado que cometimos. Lo que dice Dios es que Él ya envió a alguien que pagara por eso. Y lo castigó. Dice Isaías que fue molido por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Entonces aquel que vivió la vida perfecta, aquel que no cometió ningún delito, ningún pecado, ninguna transgresión, aquel que honró a Dios todos los días de su vida desde que nació hasta que murió, se subió a la cruz por su pecado y por el mío. Y recibió el dolor que usted y yo necesitábamos sufrir. Porque el dolor que nosotros calculamos es estar en la condenación eterna todos los días. Y pensamos que ese es el dolor, que ese es el sufrimiento. La gente piensa, el infierno es el dolor. ¿Sabe cuál es el dolor que la persona va a sentir una vez esté en el lago de fuego? La ira de Dios sobre él por su pecado. Porque el horror no es el infierno. El horror no es el fuego que arde con azufre. El horror es sentir el peso de la ira de Dios sobre mi propia vida por la eternidad. Eso es un horror. Por eso la palabra de Dios dice en Hebreos, horrenda cosa es caer en manos de un Dios. Es horrendo. Así que si de pronto tú no has venido a Cristo para ser salvo por el bien que recibirás, si de pronto no has venido a Cristo para ser salvo por el perdón que experimentarás, si de pronto no has venido a Cristo por la bendición de estar en la familia de Dios y por todo lo bueno que he escuchado que es, esta mañana abre tus oídos y piensa, por el horror de no sufrir sobre mí la ira de Dios, yo prefiero venir a Cristo. Por eso Cristo clamó en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando Dios el Padre se aparta y lo deja vivir en toda su humanidad, el castigo de la ira de Dios
Solamente Jesús sabe lo que eso significa. Solamente Él es capaz de experimentar y explicar lo que se siente ver y sentir todo el peso del odio de Dios hacia el pecado. A lo que usted y yo nos hemos hecho indiferentes todos los días de nuestra vida, porque abrazamos el pecado, porque lo amamos, porque jugamos con él, porque pecamos como si no le perteneciéramos a un Dios que compró mi vida en la cruz del Calvario al peso de sufrir la ira de Dios sobre él mismo. Y pensamos que pecar es cualquier cosa. Pero como Dios no me ha hecho nada, nada va a pasar. Te digo algo, hoy no ha pasado nada, pero mañana solo Dios lo sabe. Cristo estaba soportando el juicio que nosotros merecíamos. Durante una epidemia, un médico descubre que el único tratamiento posible para sanar esta epidemia sobre un solo hombre era absorber completamente el virus mortal de su paciente hacia su propio cuerpo. En este caso, el enfermo viviría solamente si el médico acepta morir en su lugar. Hermano, eso hizo Cristo. Cuando Isaías habla de la enfermedad del pecado, cuando dice que por su llaga fuimos nosotros curados, está diciendo que por la sangre que vertió de esas llagas, usted y yo fuimos curados. Y no de las enfermedades físicas, de la única enfermedad que solamente tenía una cura, y era que el Dios eterno diera su vida para cambiarla por la mía. Hermano, Dios en Cristo no vino solamente para acompañarnos en nuestro sufrimiento. Él no vino solamente para hacerle a usted la vida más tranquila. Él no vino para ofrecerle a usted bendiciones materiales y de salud. Él vino para absorber completamente el juicio que le pertenecía al pecador. ¿Sabe? Cuando Satanás acusa al creyente de decirle, eres culpable, la respuesta del creyente no será, no, pero yo he mejorado. ¿Sabe cuál va a ser la respuesta? Cristo ya pagó. Yo sí soy culpable, pero Él no. El fundamento de nuestra paz nunca podrá ser nuestro desempeño. Siempre será, hoy y por los siglos de los siglos, la obra terminada de Cristo en la cruz. Por eso cuando Jesús muere, las últimas palabras fueron: consumado es. Ya soporté la ira. Ya no hay nada que pagar. La lista de sus pecados fue borrada para siempre. Todo aquello que Dios tenía en su contra para condenarlo ya no existe. Así que, hermano, deje de mirar su pasado. Deje de mirar todo lo que fue, deje de mirar todo aquello que de hoy hacia atrás era su vida y se caracterizaba, porque de hoy en adelante, si usted viene a Cristo, todo lo viejo pasó y lo nuevo llegará. Yo no sé en qué condición usted ha venido esta mañana. Yo no sé si de pronto hay algo que usted piense que puede hacer para entrar en cierto grado de aceptación por Dios. Lo que yo quiero decirle es que todo lo que usted haga es imposible y es inalcanzable la salvación por sus méritos. Pero quiero decirle que Dios se puso en su lugar para recibir el castigo penal que usted y yo merecíamos en la cruz. Así que la condena que había, si usted viene a Cristo hoy, no habrá. Y Romanos capítulo 5 dice que ya no hay condenación. Romanos 8:1. Para los que están no los que están cerca, no los que saben el mensaje del evangelio. Esta semana tuvimos
y las 2 semanas, un desafortunado abrir de los ojos, donde veíamos a muchos jóvenes decir de memoria, yo sé que tengo que creer en Cristo, yo sé que Él perdona mis pecados, yo sé que de memoria el plan de salvación, pero en su corazón, nada. Esto es lo que tienes que entender esta mañana. No se trata de saber de memoria cómo se hace, se trata de hacerlo. De venir a Cristo y decirle, Señor, yo quiero que borres mis pecados para siempre. Yo voy a invitar a que cierre sus ojos, por favor, esta mañana. Y si de pronto esta mañana es la primera vez en su vida, a pesar de que ya escuchó este mensaje miles de veces, es la primera vez en su vida que ha entendido que usted cometió delito en contra de Dios y que merece un castigo por ese delito, pero hoy quiere ser libre, dígale al Señor, yo quiero que tú me perdones mis pecados, yo quiero ser libre de la condenación. Y entiendo que tú te fuiste a esa cruz solamente para que yo no recibiera el castigo que merecía. Dígale esta mañana al Señor, yo quiero que tú me perdones. Hoy quiero ser salvo, hoy quiero ser perdonado. Hoy quiero que la lista de los pecados que yo cometí sea borrada para siempre, porque acepto la sustitución que hiciste por mí. Acepto que viniste a morir en mi lugar a recibir el castigo que yo merecía. Y si de pronto tú ya eres un hijo de Dios y ya hiciste esto en el pasado, pero hoy reconoces que has vivido una vida en la cual el pecado ha sido el que reina en tus días, dile, Señor, perdóname porque estoy tomando por menos el sacrificio que hiciste por mí. Perdóname por mis mentiras. Perdóname por mis engaños, perdóname por mis borracheras, perdóname por mis vicios. Perdóname por mi fornicación, por ver pornografía, perdóname por todo lo que tú sabes que estoy haciendo que deshonra tu nombre y te pone por menos y no valora la sustitución penal que hiciste por mí. Señor, esta mañana renovamos un compromiso contigo en respuesta a lo que tu palabra nos ha mostrado, y es que tú moriste en nuestro lugar y soportaste el castigo que yo merecía. Ponemos nuestras manos en alto para declarar que no tenemos nada que ofrecerte, Señor. Y que todos los esfuerzos que hicimos hasta hoy para parecer mejores creyentes no sirvieron. Solamente tú, Señor, eres el único que puede hacer méritos suficientes para que seamos aceptos delante de nuestro gran Dios. Perdónanos por llevar una vida de esfuerzos religiosos. Perdónanos por olvidarte durante tanto tiempo y solamente tomarte cuando necesitamos algo. Señor, estamos en tus manos y estamos muy alegres de saber que el Dios de los cielos tomó mi lugar para perdonarme y amarme como yo no lo merecía. Aquí estamos, Señor, haciendo un nuevo compromiso contigo. Y ayúdanos a mantenernos firmes en Él. A ti elevamos nuestro agradecimiento, para ti la gloria, para ti la honra, para ti el honor, por haberte puesto en esa cruz en mi lugar y por haber llevado el castigo que yo merecía llevar. Gracias, Señor Dios, por tan bondad, tanto amor, por tanto poder que derramaste sobre nosotros. Y perdónanos por vivir como queremos vivir y no como tú nos lo pides. Oramos por esta iglesia, oro por cada uno de los que están aquí presentes, en el nombre del poderoso Jesús que murió en la cruz del Calvario por mí. Amén. Dios les bendiga, nos vemos el próximo miércoles en la reunión casera. No se les olvide, si no tiene una reunión casera cerca de usted, pídame la dirección y no se pierda la bendición de estar ahí. Dios les bendiga.